Muy buenas gente, por fin he conseguido hacer un vídeo para mi canal que llevo muchísimo sin subir un vídeo y me temo que nos vamos a meter a partir de ahora de cabeza en el mundo de la fotografía. Vale, una cosilla más, os dejaré subtítulos tanto en inglés como en español para que la gente que no sepa español también pues tenga acceso y pueda disfrutar del contenido de estos vídeos. Este primer vídeo lo quiero enfocar en el dial de la cámara porque es lo primero que tuve que aprender yo cuando me metí en la fotografía y es lo que más me costó al principio. Os he traído mi Nikon D100, ¿vale? Que es una cámara digital así viejilla que tengo, y lo que quiero enseñar de ella es esta ruedecilla de aquí arriba, ¿vale? No sé si se puede ver bien. A ver, ese autoenfoque guapo, ahí, ¿vale? Que está en la parte superior izquierda de mi cámara y que dependiendo de la marca y del modelo de la cámara pues está pues o en la parte izquierda o en la derecha. Para ante todo deciros que no todos los diales son iguales, cumplen una función muy parecida, pero según la marca y el modelo pues te pueden dar más opciones o te pueden aparecer iconos y letras diferentes, ¿vale? Entonces, lo que sí se puede aplicar por regla general es que todos los diales se dividen en dos grandes grupos. Por un lado tenemos las letras, que es la parte importante del dial, y luego está el resto, que suelen ser diferentes iconos, ¿vale? Empecemos por la parte de las letras. De acuerdo, todas las cámaras tienen en el dial 4 modos principales con los que uno puede hacer una fotografía. Vale, me voy a ceñir a la nomenclatura de Nikon, que él llama los 4 modos con las letras M, A, S y P. Estos 4 modos, ¿vale? Y esto se aplica a todas las cámaras, te regulan dos cosas. Por un lado la velocidad de obturación y por el otro lado el diafragma, ¿vale? Y la diferencia entre los diferentes modos es el grado de control que te da la cámara sobre estas dos configuraciones. Vale, vamos a ver los 4 modos uno por uno. Empecemos por la P. La P es de programa y es el modo más automático de los 4, donde la máquina controla por ti tanto la velocidad como el diafragma. Luego tenemos la S, ¿vale? Que es la velocidad de obturación, donde tú controlas justo lo que te indica el símbolo, tú controlas la velocidad y la cámara controla por ti el diafragma. El tercer modo, la A, que representa el diafragma, es justo al contrario que la S. En la A tú controlas el diafragma y la máquina controla por ti la velocidad de obturación. Y luego por último está la M, ¿vale? La M de manual, donde tú tienes el máximo control y tú puedes regular tanto la velocidad como el diafragma. Solo para que esto quede bien claro, vamos a verlo otra vez en una tablilla. Ya estamos aquí con la tablita, un poco cutre que se ha hecho, pero bueno, solo quiero usarla para reforzar lo que acabamos de ver, ¿vale? En el lado izquierdo aquí tenemos los 4 modos, ¿vale? El modo manual, el de apertura, el de apertura o diafragma, ¿vale? Es lo mismo. El de la velocidad de obturación y el de programa. Y aquí tenemos las dos columnas, ¿vale? Una que representa la velocidad de obturación y otra que es el diafragma. Entonces empezamos por el más fácil. La P del programa, como he dicho, es el modo más automático, ¿vale? Y aquí he indicado con la X lo que tú no puedes controlar y con el tic lo que sí puedes controlar. Entonces la P no controlas ni una ni otra, ¿vale? No controlas la velocidad ni el diafragma. Entonces en la velocidad de obturación el símbolo que te indica es lo que tú puedes controlar. Es decir, en la S tú controlas la velocidad y la máquina controla por ti el diafragma. Y en el modo del diafragma es justo al revés, tú controlas el diafragma y la máquina controla por ti la velocidad. En el modo manual, ¿vale? Es donde tú tienes más control y controlas ambas, ¿vale? Ambas variables. Y ahora tú quizás te estés preguntando, pero Lucas, ¿qué modo se supone que debo usar yo ahora? Pues es una buena pregunta y no es tan fácil contestar, porque depende mucho de la persona. Yo conozco mucha gente que prefiere disparar en modo manual, conozco gente que prefiere disparar en modo prioritario. Entonces
sinceramente una cuestión de gustos. Aparte también que depende de a qué le estás haciendo fotos y en qué ambiente te mueves. También te digo que yo, por ejemplo, me gusta disparar en ambos modos, tanto en manual como en prioritario, dependiendo en qué situación estoy y a qué le estoy haciendo fotos. De todas formas, si estás empezando en la fotografía, te recomiendo fuertemente que empieces por los modos más simples, como sería la A y la S. Vale, ahora que he abarcado los 4 modos principales, ¿vale?, que son los importantes y en los que te recomiendo que te centres, sobre todo al principio, voy a mencionar rápidamente el resto de las funciones que tiene el dial. Hay algunas cámaras, ¿vale?, que suelen ser un poco más avanzadas, que tienen algunas letras que son C1, C2, incluso C3. Esa C viene de custom, ¿vale?, que significa personalizable, y son modos que tú puedes personalizar más allá de esas dos variables de la velocidad y el diafragma. Es decir, puedes decirle al C1, por ejemplo, quiero que si me pongo en el modo C1, siempre la cámara esté en una velocidad muy concreta, en un diafragma concreto, con un ISO concreto, un formato de imagen concreto, un balance de blancos concreto, en fin, un montón de cosas, ¿vale?, que tú puedes guardar en ese modo. ¿Para qué te puede servir esto? Pues ponte que tú siempre o frecuentas un tipo de foto muy concreta y siempre necesitas una configuración de cámara pues muy parecida o igual. Entonces, teniendo ese modo configurado con todas esas variables ya hecho, te ahorra tiempo cada vez que vayas a hacer esa foto. Vale, y luego está el resto, ¿vale?, que te puede llegar a ocupar hasta el 60 o el 70% del dial, que son una serie de iconos, ¿vale?, desde un icono de una persona que representa el retrato o un icono de una montaña. Entonces, todas estas opciones son, por así decirlo, modos preestablecidos, ¿vale?, que se derivan de los 4 principales. Entonces, yo lo que os recomiendo es que todas esas opciones, ¿vale?, que ocupan tanto en el dial, no le prestéis tanta atención, porque al final no son tan importantes. Yo uso mi cámara a diario y nunca los uso, porque si tú entiendes los 4 modos principales, todos estos modos extras no te harán falta, porque tú vas a poder emularlos perfectamente. Y poco más. Ya os digo que estos conceptos que hemos visto hoy no son ni muy fáciles ni muy difíciles. Si estás empezando, muchas de las cosas te van a sonar chino y te va a costar. Pero esto es una cuestión de machaqueo, de echarle horas, sobre todo de equivocarse y mucho. Y ya está. Si os queda alguna duda, hacedmelo saber en los comentarios o me podéis buscar también en mi cuenta de Instagram. Mi nombre es Lucas Onman y nos vemos en el próximo vídeo. Oh, mama.